El barroco, un movimiento cultural que se originó en Italia entre los siglos XVI y XVII, se expandió por toda Europa y sus colonias, incluyendo España, donde se integra con el Renacimiento dentro de un periodo conocido como el Siglo de Oro. Sin embargo, en contraste con el florecimiento, el contexto socio-histórico estaba teñido por los tonos sombríos. Durante los años en que Felipe III estuvo en el trono, demostró su incapacidad y su desinterés para gobernar el país. El Imperio español comenzó a debilitarse a partir de este periodo. Bajo los reinados de tres reyes, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, España participó en varias guerras en Europa. Incluso utilizaron todo el oro obtenido de América con fines bélicos. Por tanto, esto llevó al debilitamiento de la política y la economía del país. Tras la muerte de Carlos II a finales del siglo XVII, que no dejó descendencia, a principios del siglo XVIII estalló la Guerra de Sucesión. La victoria final perteneció a Felipe de Anjou, sobrino del rey Carlos II. Este evento marcó el fin de la dinastía austríaca y el surgimiento de los Borbón al trono español, así como el debilitamiento del poderío español en Europa. La sociedad del barroco estaba marcada por una jerarquía rígida y estratificada. La sociedad siguió estando dominada por una aristocracia minoritaria y los altos cargos de la iglesia. Esta clase utilizó la Inquisición para consolidar su poder. En la sociedad, las clases medias y bajas eran las que sufrían intensamente las consecuencias de la crisis, las guerras y las epidemias. Poco a poco, el pueblo abandonó los núcleos rurales y se instaló en las ciudades, donde espera hallar una vida menos incierta. En cuanto a la religión, la crisis económica estaba acompañada de otros conflictos sociales y religiosos. Durante el siglo XVII persistió la obsesión por la pureza de sangre y la desconfianza hacia la sinceridad de las conversiones de judíos y musulmanes. La religión de este periodo cambió en comparación con el periodo del Renacimiento. La religión se remontó a la creencia centrada en Dios del universo del periodo medieval. El origen de esto se debía a las causas anteriores. El constante estado de crisis, guerras y epidemias hizo que la gente se volviera desesperada y pesimista respecto de todo. La gente no confía en todo. Su existencia se convirtió en una lucha feroz que requería que la gente viviera en vigilancia y miedo. También en esta época, cada vez más los ataques de piratas dificultaban el comercio y la llegada de materiales preciosos a España. Esto contribuyó a exacerbar la crisis económica. Simultáneamente, las colonias españolas se volvían cada vez más conscientes de los abusos de España hacia ellas. El periodo barroco de la literatura se caracteriza por su complejidad, su excesiva ornamentación y el uso de elaboradas figuras retóricas. Temáticamente aborda la dualidad del mundo, lo efímero y lo eterno, en conflicto entre lo terrenal y lo divino. Además, destaca el uso de contrastes, la exageración de los sentimientos y la exploración de la condición humana. Es frecuente encontrar una fuerte influencia de la religión, así como una preocupación por el lenguaje y la forma de expresión. Debido al contexto de crisis en todos los aspectos, la gente de aquella época fue perdiendo la fe en sí misma y volviendo a los brazos de Dios, lo que se muestra claramente en las obras literarias a través del pesimismo y la actitud moralizante. Dos grandes estilos de la literatura barroco son el culteranismo y el conceptismo. Culteranismo, también conocido como concurismo. Este estilo se caracteriza por su énfasis en la belleza formal y la ornamentación del lenguaje. Se centra en la complejidad léxica, la musicalidad y la búsqueda de la perfección estilística. Conceptismo. Este estilo se centra en la agudeza del pensamiento y la expresión concisa. Se caracteriza por el uso de juegos de palabras, paradojas, antítesis y asociaciones ingeniosas para transmitir ideas de manera impactante. El barroco abarca una amplia gama de géneros literarios, entre los cuales se destacan poesía, tanto lírica como épica. La poesía barroco se caracteriza por su complejidad formal, el uso abundante de figuras retóricas y una profunda exploración de temas como el amor, la muerte, la fugacidad de la vida y la relación con lo divino. Teatro. En teatro barroco se distingue por su puesta en escena elaborada, la profundidad psicológica de los personajes y la exploración de conflictos morales y existenciales. Destacan obras como las de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Prosa.
En la prosa barroco se encuentran géneros como la novela, el ensayo, la crónica y el trado filosófico. Estos textos suelen ser ricos en ornamentación y presentan una complejidad estructural y estilística. Estos géneros literarios muestran la diversidad y complejidad de la producción literaria durante el periodo barroco. Luis de Góngora. Luis de Góngora nació en 1561 y murió en 1627. Fue un poeta barroco español conocido por su obra innovadora e influyente durante la Edad de Oro de la literatura española. Fue una figura clave en el movimiento culturalismo, caracterizado por su estilo de escritura ornamentado y complejo. Góngora nació en una familia noble de Córdoba, donde su padre era un juez. El estilo poético de Góngora evolucionó con el tiempo, volviéndose más intrincado y desafiante, lo que eventualmente dio origen al estilo culturalismo o gongorismo, caracterizado por sus metáforas violentas, alusiones obscuras, hipérboles extremadas y latinismo. Se involucró en una famosa rivalidad literaria con Francisco de Quevedo, donde ambos poetas utilizaron sus obras para criticarse mutuamente, como se ve en el soneto de Quevedo a un hombre de gran nariz, dirigido a Góngora. Algunas de las obras más reconocidas de Góngora incluyen Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea, que muestran su genio poético y creatividad. Aunque admirado por algunos durante su vida, Góngora no alcanzó gran popularidad hasta el siglo XX, cuando su obra fue revalorizada por la generación del 27, un grupo de artistas e intelectuales que le rindieron homenaje, reconociendo su importante contribución a la literatura española. En resumen, Luis de Góngora fue un poeta español excepcional que revolucionó el lenguaje poético con su estilo culterano y dejó un legado que sigue inspirando a lectores y escritores en la actualidad. Francisco de Quevedo nació en Madrid, España en 1580, pertenecía a una familia de la nobleza. Estudió en las universidades de Alcalá y Valladolid, donde se destacó por su inteligencia y su pasión por la literatura. Ocupó diversos cargos políticos y diplomáticos a lo largo de su vida, sirviendo a los reyes Felipe III y Felipe IV. Murió en Villanueva de los Infantes en 1645, dejando tras de sí una prolífica obra literaria que abarca poesía, narrativa, teatro y ensayo. Considerado uno de los máximos exponentes del conceptismo, una corriente literaria del barroco español que se caracteriza por la utilización de recursos retóricos como la metáfora, la ironía y el juego de palabras. Entre sus obras más famosas se encuentran Los sueños, la historia de la vida de buscón llamado Don Pablo de Segovia, la poesía satírica y los poemas amorosos. Era conocido por su ingenio mordaz y su lengua viverina, lo que le valió numerosos. Mantenía una fuerte rivalidad con Luis de Góngora, otro poeta destacado del siglo de oro. La obra de Quevedo ha sido admirada por lectores y críticos a lo largo de los siglos. Se le considera uno de los escritores más importantes de la literatura española. Mateo Alemán nació en Sevilla, España en 1547, estudió en la Universidad de Sevilla y en las universidades de Salamanca y Alcalá, donde estudió letras, filosofía y medicina. Llevó una vida llena de dificultades y fue encarcelado por deudas en 2 ocasiones. Murió en la Ciudad de México en 1615, dejando una breve pero fundamental obra literaria. Considerado uno de los padres de la novela picaresca, su obra maestra, Guzmán de Alfarache, publicada en 2 partes, 1599 y 1604, narra las aventuras y desventuras de un pícaro en la España del siglo de oro. El estilo de Alemán es rico y complejo, utilizando un lenguaje popular lleno de refranes y expresiones coloquiales. Guzmán de Alfarache tuvo un gran éxito en su época y fue traducido a varios idiomas. El legado de Alemán como escritor sigue siendo significativo, siendo su obra más famosa, Guzmán de Alfarache, un clásico de la literatura española. Es considerado uno de los más grandes escritores españoles de todos los tiempos y ha inspirado a muchos otros escritores. Sumérgete en el fascinante mundo del barroco, un periodo cultural y artístico que dejó una marca perdurable en la literatura. Caracterizado por su dramatismo y profundidad emocional, este periodo reflejó las preocupaciones sociales y filosóficas de su época, ofreciendo una visión única de la condición humana.
Nosotras comenzamos con Fuente o Pecuna de Lope de Vega, escrita entre 1612 y 1614. Es un pilar del teatro español de siglo de oro, basadas en hechos reales, narra la rebelión de los habitantes contra el despotismo de un comendador. Lope de Vega explora temas como la justicia, destacando por su vigoroso lenguaje y trama intensamente dramática. Además, su mensaje sobre la resistencia ante la injusticia sigue siendo relevante en la actualidad. Esta obra es un clásico del teatro español. Continúa, tenemos en soneto CL16 de Luis de Góngora, creado en 1582, es un magnífico ejemplo del estilo culterano del poeta. A través de su lenguaje ornamentado, Góngora explora temas como el amor y la belleza. Su uso ingenioso de metáforas y juegos de palabras eleva la poesía a un nivel de sofisticación que caracteriza al culteranismo. Este soneto sigue siendo objeto de estudio y admiración, mostrando el genio creativo de Góngora y su influencia perdurable en la poesía española. Y por último está la novela picaresca El Buscón de Francisco de Quevedo, escrita entre 1603 y 1608. Es una crítica satírica de la sociedad española del siglo XVII. A través de las desventuras del joven pícaro Pablo, Quevedo revela la hipocresía, la corrupción y la desigualdad social en la época. Con un tono mordaz y humorístico, la obra ofrece una mirada penetrante a la realidad de la época. El Buscón sigue siendo apreciada por su agudeza crítica y estilo literario único. En definitiva, estas obras son testimonios del genio creativo del barroco y nos inspiran a explorar las maravillas del arte y la literatura.